Hola, muy buenas a todos, soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Tienza del Mar Esmeralda y toca el capítulo 57. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, empezamos. Se titula El experto en moda incomprendido. Ya que hablamos de eso, Tienza sabía que sus planes hacían aguas. De hecho, a medida que pasaba el tiempo iban haciendo cada vez más aguas mayores que menores. Por ejemplo, no podía estar segura de haber acertado la posición de la isla. E incluso si era correcta, no había ni la menor garantía de que sus estratagemas funcionasen. Era posible que no lograra superar las defensas de la hechicera, pero todos esos problemas eran secundarios comparados con el mayor de todos, con el que acechaba como una sombra bajo el océano. Hasta entonces Tienza se había concentrado en llegar a la isla. Comparar con el mayor de todos, con el que acechaba con la sombra bajo el océano. Hasta entonces Tienza y entrar en la torre. ¿Y luego qué? ¿Cómo Luna se iba a encontrar y rescatar a Charlie? ¿Cómo iba Tienza a ocuparse de la hechicera? Una parte del plan consistía en liarse a cañonazos con los ciervos metálicos de la playa. Hacerlo armaría un revuelo y sin duda llamaría la atención. ¿Cómo iba Tienza después de tanto escándalo a llegar inadvertida a la torre? ¿Para qué? Para que Hook le abriese la puerta. Su confianza flaqueó. Bueno, llevaba días flaqueando. ¿Cómo era de esperar teniendo en cuenta sus endebles cimientos? Pero en ese momento amenazó con derribarse del todo los planes que había trazado con los demás. Se basaron en que Hook les proporcionó acceso a la torre y saltaba a la vista que eso no iba a ocurrir. Tienza estaba desolada, pero no se le ocurrió ninguna solución. En los días siguientes, el barco navegó inexorable hacia el terrible mar de medianoche, hasta llegar a su límite, a ese lugar en que las esporas se entremezclaban como una cicatriz ulcerosa y negra por un lado, como una extremidad que cae víctima de una necrosis completa. Esporas negras extendiéndose hacia el infinito. Tienza las contemplaba desde el alcázar bajo un silencio antinatural. Cuando los docks se quedaron quietos y hasta las velas aparecieron contener el aliento, allí estaba el mar de medianoche. Salai miró a Tienza. «Suelta el ancla, timonel», dijo Tienza. «Ya es casi de noche. Prefiero no surcar ese mar a oscuras». «Lo mismo digo», respondió Salai. «Montemos guardia doble esta noche», sugirió Tienza. «No me apetece que nos pillen por sorpresa, ni la lluvia, ni nada que vaya a surgir de esa oscuridad». Salai asintió visiblemente incómoda. Tienza empezó a bajar hacia su camarote, pero se detuvo. «Salai, ¿sabes de algún barco que haya navegado por ese mar y vuelto sano y salvo?» «El rey de Glauco no deja de enviar flotas para intentar capturar a la hechicera», dijo Salai. «Algunos barcos siguen sobreviviendo al carmesí, eso es pura suerte al fin y al cabo, pero nunca he oído hablar de ninguno que regresara del mar de medianoche. Entra en él y que hasta el momento los arrasan las oscuras generaciones de esporas repugnantes». Tienza se estremeció. De verdad creía que podía hacer aquello en lo que unos marineros capaces habían fracasado. ¿En qué estaba pensando? Pero ¿qué hacía allí siquiera? Era un fraile como capitán, una chica jugando a los disfraces. Lo cierto es que Tienza se subestimaba. Por favor, finge sorpresa, dado lo lejos que había llegado teniéndolo todo en cuenta. Y también es cierto que numerosos miembros de la corte real no habían logrado sobrevivir a su primer encuentro en el mar de medianoche. Pero recuerda que ya conoces al menos a un miembro de la corte real. Era el joven atractivo del principio de la historia, el que tenía la mandíbula y el intelecto de un busto de mármol. Así que, en fin, es posible que el listón no estuviera muy alto. Sea como sea, de repente Tienza se sintió muy poco segura de sí misma. Huyó abajo al familiar pasillo de la cubierta media. Pasó por delante su antiguo camarote y hasta sintió nostalgia de un par de semanas antes.
de los tiempos en que se sentaba a leer sobre esporas, mientras escuchaba las reconfortantes pisadas de arriba que confiados habían sonado esos pasos, aleatorios para ver rítmicos de algún modo. El compás de una canción que la tripulación entera conocía y cantaba al unísono. Y ahora ella estaba al mando. La persona que inspiraba esa confianza a todo el mundo era ella. Llegó a la puerta del camarote del doctor Ulam, quien la dejó pasar después de una llamada rápida. Tienza lo encontró inspeccionándose la mano, a la que le había crecido un sexto dedo. Suspiró aliviada. Por fin una visión normal y tranquilizadora. Tienza, saludó Ulam, pegándose un anillo en el dedo. ¡Qué alegría que me visites! ¿Te has replanteado mi oferta? Gracias, pero no, dijo ella. Les tengo bastante apego a todos los dedos de los pies. Como todo el mundo, querida. Para eso inventó el padre de los bisturíes. Pero te veo alterada. Ven, siéntate. Pondré agua a hervir. Tienza tomó asiento mientras Ulam utilizó un aparato extraño que funcionaba como una plancha, pero sin fuego ni esporas que la calentaran. Colocó un hervidor encima, se volvió y la observó con los dedos de piel gris entrelazados apoyándose en la encimera. «Habla, por favor». «Ulam», dijo ella, «no puedo derrotar a la hechicera». «No, claro que no puede», respondió él, «pues los demás esperan que lo haga. Y cada vez me temo más que voy a decepcionarlos». «Ah, bueno», dijo Ulam, «con esa ansiedad sí que puedo ayudarte». No es necesario ni suministrarte un sedante. No hay nada de qué preocuparse. ¿Ah, no?, preguntó ella. ¿De verdad? Sí, verás, nadie espera que derrotes a la hechicera. Creo que todo el mundo espera morir. De modo que no vas a decepcionarlos. Niño, cuando sin duda la hechicera asesine a toda la tripulación. Tienza gimió. Era broma, señaló él. A mí dudo que sea capaz de matarme, por mucho que crea que sí. Y aunque tuviera razón, te garantizo que no puede matar a Hoyt, ni siquiera en su estado actual. Así que serán solo la mayoría de los tripulantes a los que asesine. Tienza se notó mareada. Debe señalarse que Ulam es especialmente famoso por su delicadeza. Como he insinuado, su gente perdió algo cuando dejaron de verse obligados a imitar a verdaderos humanos. Puedo afirmar con conocimiento de causa que sin esa carga se ha vuelto cada vez más ellos mismos a lo largo de las décadas. Dicho eso, Ulam es con mucho el mejor médico que he conocido jamás, ni te estresa con facilidad, pero necesitas su ayuda. Recomendaría pedirle que se cosa la boca antes de atenderte. Lo más probable es que le resulte una idea lo bastante novedosa como para probarla. Ese día, sin embargo, comprendió que se había pasado. Incluso Ulam, una criatura con los talentos empáticos de un emu enfurecido, podía percibir de vez en cuando la angustia emocional. «Niña», dijo, «no». «¿Cómo puedes hacerlo?», le espetó Tienza. «¿Cómo puedes quedarte aquí sentado como si nada? ¿Se puede saber qué te pasa?» «Ah», dijo él, «ja, ja, ja, ja. Bueno, tampoco hace falta que me saltes a la yugular. Si la idea es decapitarme, tengo varias sierras adecuadas para...» «Los chistes no ayudan, Ulam», exclamó ella levantándose. Era un chiste, por cierto, de verdad. Tenía que sierras. Ulam dejó que Tienza caminara de un lado a otro, y cuando el hervidor empezó a silbar, no hizo ademán de sacarlo de su plancha. Mientras Tienza andaba, reparó en algo. Ulam había vuelto a mencionar a Hoyt, al babeante grumete. Ulam era una criatura de extraños poderes, pero me veía a mí como alguien incluso más grandioso. No era la primera vez que Ulam decía algo así, pero esa vez por fin le entró en la cabeza a Tienza. Respiró hondo. «No debería haberte gritado», dijo. «Me has ayudado varias veces, Ulam, contándome cosas cuando no tenías por qué. No tendría que enfadarme contigo por no hacer más. No sé lo que me pasa. Antes nunca me habría comportado así». «Creo que quizá no te pase nada», respondió Ulam. «A lo mejor deberías gritarme más a menudo. A veces olvido lo que me han contado sobre las tensiones que padecéis los mortales». Pero el caso es que tienes razón, dijo ella, cambiando de dirección. En el pequeño camarote. «Sí que vamos a morir. Esta misión es una locura. Ya era bastante malo cuando solo arriesgaba mi propia vida por Charlie. No puedo obligar a los demás a que me acompañen».
No estás obligándolos, Tienza. Ulan por fin se levantó y se puso a preparar la infusión. ¿No has visto cómo caminan de un tiempo a esta parte? ¿Cómo agachan la cabeza? Saben que en cierto modo son responsables por la gente a la que Cuervo mató. No estás forzándolos, estás dando una oportunidad de reclamar su humanidad. Esa gente quiere intentar el rescate de tu amigo. Quieren demostrarse a sí mismos que aunque no sean hombres y mujeres de singular valentía, al menos poseen una variedad de segunda mano. Se volvió hacia ella, le puso una taza en las manos y le señaló la silla. Era una buena taza, de estaño pero apoyada con las respetables cicatrices de uso preferente con el asa brillante por la caricia de los dedos. Tienza suspiró, aceptando el asiento de la infusión, aunque dejó la segunda en la mesa para que se enfriara un poco. Mira, dijo, hasta Hook estaba dispuesto a actuar en mi contra. Quizá debería aceptar sus intenciones. Y aunque no lo haga, ya no puedo valerme de él para entrar en la torre. Así que la misión se ha ido al garete. Aún tiene la esencia de medianoche, respondió Lan. Podrías querer un ser que se cuele en la torre y te abra la puerta. La torre está recubierta de plata, dijo Tienza, así que no podía tocar la segunda criatura de medianoche. Según Hook, al menos no sé si es verdad o en qué cosas de lo que me ha contado puedo confiar, pero en todo caso tenemos un problema más grave. Ulam, no puedo derrotar a la hechicera. Sabrá que voy hacia ella. Sospecho que ella está al tanto, dijo Ulam. Por lo que sé de ella, lo más seguro es que tenga ganas de ver cómo te enfrentas a sus defensas. ¿Es posible que lo que haremos le impresione tanto que suelte Charlie? Improbable, respondió él. Tu mejor esperanza es que les resultes entretenido y te devuelva al mundo con una maldición particularmente creativa. Entonces no hay esperanza. Bueno, Tienza alzó la mirada. Se supone que debo permanecer neutral, dijo Ulam, respecto de los actos de ciertos individuos como la hechicera. Pero hay alguien que nunca cumple esas normas. Viaja en este barco y tiene unos calzoncillos de color rojo, brillante con lentejuelas. Hoyt, dijo Tienza, ya habías mencionado que no es. Lo creo que es. ¿De verdad es un ser más poderoso que la hechicera? Bueno, esas cosas siempre han sido muy fáciles de evaluar. Pero diría que sí. Ojalá pudieras conocer al verdadero Hoyt. Por gracioso que sea ver su actual encarnación en todo su esplendor, normalmente es muy distinto del hombre a quien conoces. ¿Y ese hombre es menos bochornoso? Bueno, en general es más bochornoso, pero también bastante versado en ciertas cosas. Si hay alguien en este planeta capaz de derrotar a la hechicera y sacarlos vivos a ti y a los suyos, es él. No estoy de broma ni exagerando. Tienza, cuando se lo propone, hay poca gente en todo el cosmere que puede influir los acontecimientos como nuestro querido amigo de la ropa interior inadecuada. Que sepas que ya tenía esos calzoncillos antes de la maldición y no me arrepiento de la compra. Tienza se paró a pensar en aquello. Luego por fin probó la infusión, lo cual era una demostración más que suficiente de su valentía. Yo nunca bebo nada que me haya dado Ulam, sin antes comprobar qué efecto tienen las plantas del interior. Si es tan poderoso, dijo Tienza, ¿cómo es que la hechicera terminó maldiciéndolo? No tengo ni idea, reconoció Ulam, pero tampoco es tan sorprendente. Por capaz que sea, Tienza a veces se excede de alguna manera. No importa lo poderosa que sea una persona, si se cree un poco más poderosa de lo que es en realidad, ese margen deja espacio para unos errores gigantescos. Sí, en eso tenía razón. Sea como sea, prosiguió Ulam. Creo que en este caso lo que le ocurrió no fue por accidente. Si tuviera que apostar dinero o algo más valioso como mi conjunto favorito de uñas, diría que se dejó maldecir a propósito y que ahora está costándole más de lo que esperaba quitarse la maldición de encima. ¿Y eso?, preguntó Tienza. ¿Por qué va a dejarse maldecir a propósito? Aún no me he decidido sobre eso, dijo Ulam. Tienza no las tenía todas consigo, pero por desgracia en esa ocasión Ulam estaba en lo cierto. De verdad había pensado que ya lo tendría resuelto a esas alturas. Estaba demostrándose más difícil de lo que había anticipado. Por suerte lo tenía cerca, más cerca que nunca, porque Tienza dio con la idea más crucial en ese preciso momento.
Entonces dijo: a lo mejor no tengo que derrotar a la hechicera. Tal vez basta con que encuentre la forma de que lo haga Hoyt. Tal vez, sí, tal vez en efecto. Tienza se despidió y fue a su camarote. Metió el brazo bajo la cama y sacó su colección de tazas. Hacía mucho que no las admiraba. La parte de tienda que disfrutaba con ellas no había cambiado, pero sencillamente ya no tenía tanto tiempo como antes. Solo estaba utilizando la jarra grande metálica. Era la única que no se rompería al caer de la mesa con el vaivén del barco. Aún así, las sacó una tras otra y las dejó en la repisa. Las últimas fueron las que Charlie le había enviado. Contemplé en particular la de la mariposa volando sobre el océano. Al principio había supuesto que la mariposa estaba obligada a afrontar una situación tan terrible, porque si no iba a sobrevolar las esporas. Pero ya no lo veía así. Quizá era tan sencillo como que la mariposa sabía lo que quería y estaba dispuesta a intentar obtenerlo. Pero imposible que fuese. No era una mariposa suicida, era una mariposa resuelta. Guardó las otras tazas, pero dejó esa afuera, junto con la jarra de peltre. Eran sus dos preferidas, una un símbolo de determinación, la otra un objeto práctico, sólido y pesado, casi un arma. Soy estos dos recipientes, pensó, un lado funcional, un lado soñador, opuestos, aunque ambos servían al mismo objetivo. Era extraordinario. Esa mariposa, sin embargo, había echado a volar sobre el océano en solitario. No había llevado consigo toda una tripulación para que muriera. Tienza respiró hondo, se recogió el pelo, cogió la taza y la jarra de cerveza y salió a cubierta. Salai, dijo la timonel, he cambiado de opinión. Quiero que preparéis el esquife. Voy a llevármelo al mar de medianoche, yo sola. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 57. El siguiente día tendríamos que leer el capítulo 58. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.